Vamos, iglesia, adoran esta noche. Quiero estar a tus pies, a los pies del Maestro. Más alto, más grande. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios amado. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de esta noche. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Estamos con todas las energías en esta noche. Amén. Puedes tomar tu asiento. Llegó el momento de escuchar palabra del Señor. Aquí a cargo de la pastora hermosa en esta noche es la encargada de la palabra del Señor. Amén. Amén, pastor, muchas gracias. Iglesia, les saludo con la paz del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, estamos contentos, bendecidos por estar en la casa del Padre. Amén. En esta hermosa tarde, fresca y lluviosa, en el nombre de Jesús, dándole a Dios gracias por cada temporada. Amén. Porque cada temporada trae su propio afán. Si hace frío, frío. Yo no sé en qué temporada de tu vida, de tu familia estés, pero es solo una temporada. Decirle al que está al lado tuyo, es solo una temporada. Acordate que va a pasar el frío, acordate que va a pasar la llovina, acordate que todo va a mejorar en el nombre de Jesús. Santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Y no puedes saltear la temporada. Y no se puede saltear. Que quisiéramos, ¿verdad?, de un invierno pasar ya a septiembre, ya directo, ¿verdad?, las primaveras. Pero es que por aquí, por Paraguay, a veces se nos es también demasiado exacto. Pero papá sí tiene un crono exacto. Decí conmigo, papá tiene un crono exacto. Las temporadas del Padre sí son exactas. Y si Él te dice que el invierno va a pasar y ya pasó, va a pasar en el nombre de Jesús. Santo Dios, Él sí es exacto. Aleluya, llevarlo en cuenta. Gloria a Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche preciosa. En Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante, voy a ser rápida, no me quiero extender hoy, en el nombre de Jesús. Hechos 16, 16, mientras que lo encuentran, lo buscan y encuentran, quiero saludar a la audiencia del otro lado, en el nombre de Jesús, aquellos que se están conectando, aquellos que se quedaron en su casa por la lluvia, en el nombre de Jesús, quédate allí que hay una palabra de Dios para tu vida, amén. Hechos 16, 16, los que tienen, si se pueden poner de pie un breve instante,
vamos a navegar en el río, en la presencia del Padre en su palabra. Hechos 16:16 lo dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esa, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En el nombre de Jesús, vamos a pasar ahora en el verso 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de gran manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Decí conmigo: suelta a aquellos hombres. Y en esta noche yo sé, aleluya, que todo lo que te perseguía te va a soltar en el nombre de Jesús. Así que levanta tu mano y decí: yo creo, todo lo que me estaba persiguiendo en el nombre de Jesús me suelta ahora. Dilo, iglesia: suelta mi familia, suelta mi economía, suelta mi casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rebosheta. Gracias, Señor. Dale un aplauso caluroso a Dios por eso que está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Hoy yo quiero hablar en esta preciosa tarde-noche sobre este tema. No tengo un título todavía en específico, pero en esta tarde va a surgir el título en el nombre de Jesús. Amén. Porque anoche en el espíritu, ya dormida, pero en mi espíritu estaba allí con Dios y me decía el Señor: Pablo y Silas, y yo amanecí diciendo esto: Pablo y Silas, amén. Y después de un rato, a la mañana, ya el pastor me dice: mi amor, te toca hoy la prédica. Hoy. Y entonces le dije: amén. Le dije yo ya sabía que iba a tocar, porque Dios anoche ya sabía todo, amén. Porque Dios ya sabe todo. Antes que acontezcan las cosas, Él ya sabe. Así que Él tiene el control de todo en el nombre de Jesús. Bueno, y entonces vamos a estar hablando sobre esto. La palabra del Señor habla. Voy a llevar un poco hacia allá porque me desconcentra el cronómetro. Santo Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vamos a hablar en esta noche sobre Pablo y Silas, dos hombres del Señor que llevaban el mensaje de Cristo, amén, que estaban en Filipos, dice la palabra de Dios, y haciendo lo que tenían que hacer. Ellos en un momento dado caen presos, pero tuvieron un motivo por el cual cayeron presos. Fue cuando ellos, pastor, se estaban yendo, dice, en el camino, iban camino a la oración. Decí conmigo: la oración. Pablo y Silas estaban yendo camino a la oración, porque ellos eran personas que llevaban el mensaje, levantaba iglesia, ellos iban a pregonar la palabra de Cristo, y donde ellos iban llevaba el mensaje de Dios, y también había oraciones, y había prédica, y había enseñanza, y todo aquello, amén. Yendo camino a la oración, le sale a ellos en el camino una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que si Pablo no tenía discernimiento, él no iba, si el espíritu de Pablo no discernía de parte de Dios, iba a creer que venía de parte de Dios esa muchacha que se levantaba. Por eso, iglesia, hay que tener discernimiento. Decí conmigo: discernimiento. Y si no tenemos, iglesia, hay que pedirlo al Padre que da los dones sin escatimar. Pidamos, iglesia, amén. Porque a veces le pedimos a Dios: dame el campeón, ese de marca, dame el auto, dame y no le estamos pidiendo los dones espirituales a papá, amén. Pidámosle. Y el discernimiento tenía activado Pablo, porque cuando en el camino se iba un día, le salía a esta muchacha: y ustedes, voy a parafrasear, le decía: varones de Dios,
ustedes son hijos del Dios Altísimo. Le reconocía este espíritu, no le decía cosas malas, le estaba diciendo cosas buenas. Le decía la verdad porque ellos eran hijos de Dios, pastor, hijos del Dios Altísimo. Oh, ustedes hijos del Dios Altísimo. Después un día, al segundo día de camino, la misma cosa le salía a la muchacha. En el tercer día le volvió a salir la muchacha. Y cuando le sale en el tercer día, Pablo se da la vuelta porque le molestaba. Porque hay cosas que a tu oído, aleluya, capaz oya bien, pero tu espíritu le va a molestar, aleluya. Porque en ti se va a activar el discernimiento. Porque el discernimiento no se mueve por lo que alguien te dice, aunque te hable dulce, aunque te diga, oh tú, oh Dios Altísimo, oh Hijo del Dios poderoso, porque no le dijo algo malo. El discernimiento se activa, te molesta cuando no viene de Dios y es el espíritu que te avisa, no el oído. Amén. No la emoción, es el espíritu. Y dice la palabra del Señor que Pablo pudo discernir a esta muchacha y lo reprendió, le reprendió y le dijo que salga de ella. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella ahora. Y salió y se metió en problemas cuando reprendió a aquella muchacha, porque sus amos de esta muchacha hacían con ella plata, pastor. Ellos negociaban porque ella tenía un espíritu de adivinación y entonces le proveía de dinero a sus familiares, a los amos de ella. Entonces, dice la palabra que entonces la familia, en este caso los amos de ella, de esta joven, al dejarle el espíritu de adivinación, se metió Pablo y Silas, se metieron en un problemón, porque le vinieron encima esta familia, porque dejó de meter recursos la muchacha para ellos. Entonces esta familia se fue y le demandó, se fueron ante la gente, ante los poderosos, y se fueron a decirle, a acusarle y a Pablo y a Silas, estos son judíos, estos vienen acá a alborotar la tierra, estos no son ni romanos y vienen acá a predicar algo que no es. Entonces vinieron los alguaciles y todos aquellos y le tomaron preso a Pablo y Silas y los metieron en la cárcel. Amén. Se metieron en problemas. Decí conmigo, se metieron en problemas. A veces te vas a meter en problemas cuando se empieza a activar en ti el sentir del discernimiento. Te vas a meter en problemas para el mundo. ¿Cuándo qué? Cuando empiezas a decir, voy camino a la oración. Ahí se va a levantar un espíritu. Se va a levantar un espíritu, no sé, de adivinaciones, todo aquello de... ¿Cómo se llama? Todo lo que tenga que ver con la adivinación. De tirar cartas. Eso es lo que hacía esta muchacha en sí. Tiraba cartas, leía la mano, hacía todo con tema de sortilegio. Todo eso conlleva lo que es la adivinación, pastor. Eso es lo que hacía esta chica. Juego de azar, todo aquello, todo lo que va hacia ese lado. A veces nosotros, iglesia, nos proponemos camino de la oración, a orarle a Dios, y viene ese espíritu y ¡pam! Salta y se nos sale en el camino. Se nos sale ese espíritu. Y nosotros, sin darnos cuenta, venimos como que habla bien, venimos y podemos detener la marcha, podemos escucharla, podemos hablar con ella. Y lo que ese espíritu va a hacer es distraerte para que no llegues al propósito, ni a la oración, ni a la voluntad del Padre. A veces hay espíritu de distracción en nuestras vidas, espíritu de adivinaciones que viene a un cristiano cuando se levanta a querer orar en el nombre de Jesús. Amén. Y le tengo que decir, y me voy a meter en problemones, santo Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Pero es que cuando tú eres un hijo de Dios, no puede andar un hijo de Dios hablando con un espíritu de adivinación, médica ñaná. Santo Dios, aleluya, poderoso Dios. No puedo andar poniéndole oído a esta médica ñaná. Y discúlpenme, aquellos que creen en tal cosa, que está muy bien. Yo creo en la parte de la medicina natural, pastor. Yo creo en la medicina natural porque son infusiones, un té de anís, un té de aquello. Yo creo en las cosas naturales, amén. Amén. Pero también están los médicos para eso, ¿verdad? Pero yo no puedo andar yendo y enredándome con un médico y me
santo Dios, discúlpenme, pero es así, iglesia, y tengo esto comprobado. Mi nena cuando tenía 2 años, 2, 3, la más grande, mamá primeriza, no que tuvo, no era Camburuyere, era el otro, tampoco, empacho, se empachó mal. Está bien, le golpeó algo el estómago, capaz, porque yo de mamá primeriza la mañana, en vez de darle las 9 de la mañana, me pasaba dándole en otra hora y le golpeó mal el estómago y cosas así, ¿verdad? Pasa. Pero ¿qué pasó? En un desespero de nosotros, porque está el desespero de mamá y de papá, te desesperas porque vos le estás dando a tu hijo medicamentos naturales que el doctor te receta, que esto, que lo otro, haces todo y no ves mejora, y entonces te desesperas y recurrí a veces a lo que no tenés que recurrir. ¿Y qué hice? Y le voy a decir textualmente. Eso no se nos va a censurar, ¿verdad? Había aquí en el barrio nada más, y es en el barrio aquí, pues no doy nombre, pero es un médico, porque creo que ya murió, muy conocido en el barrio, aquí, y era mucho de los médicos de la criatura, es muy valé, era campeape porque pea y valé. Hace la desespero, que esté curada, si no le veía empeorando, inclusive del empacho, me entenderán las mamás, a la pancita de sol. Yo tengo fotos cuando ella era chiquita, ella tenía la pancita más grande, más abultadita. No era muy gordita mi nena, la más grande, pero tenía la pancita abultadita porque estaba con empacho, según me dijeron, ¿verdad? Entonces yo, en un desespero de no verla curar y cosas así, un montón de cosas le llevamos ahí. Me fui. No, pero es un médico naturalista, no te va a hacer nada. Llegamos y él se va y prepara las infusiones porque él te da un jarabe que él prepara allá atrás. Vos entras en su consultorio y él te hace esperar. Vos le contás todito el problema de la criatura. Se va atrás, y cuando se va atrás, él de su casa, en el fondo, se va como 10, 15 minutos y te trae luego la pomada, la miel, que no sé qué, y te ensoqueta un precio también, por cierto, ¿verdad? Después, en una de esas, cuando él sale con el medicamento, yo le converso así con él, porque famoso uno habla, y sale, yo le digo, sí, pero mi nena también es muy nerviosa, es como que me hace mucho berrinche, y me mira él y me dice, no creo más que vos, me dice. Me le miré yo así, ¿verdad? Tipo que yo era muy nerviosa y él sabía, porque la Larisa de antes era muy impulsiva, muy nerviosa. Y me mira así, no creo más que vos, me dice. Él no era solo un médico naturalista, gente. A veces nosotros nos vamos por un jarabecito y me van a disculpar por un ojeo. Nos vamos por un empacho. Esos son agüerías terrenales y me van a disculpar. Y sé que voy a tocar muchos callitos por ahí, pero es así. Nos vamos por Purarurú. Santo Dios, ¿qué te va a hacer alguien así? Ojalá tan debe. ¿Qué te hace por la panza, gente? Vean lo que te hace. Te pone una crucecita y te clava y te deja la cicatriz de crucecita allí. ¿Qué crucecita tú necesitas? Tú necesitas, aleluya, reprender a ese espíritu. Pero a veces creemos más en un médico ñaná que en el Dios poderoso que te puede sanar y puede salvar y sanar a tu hija. Perdónenme, pero yo tengo la fe demasiado activado y acá saben la gente. Y si conmigo Dios responde en fe, ¿por qué contigo no puede responder? Amén. Gloria a Dios. Si el mismo Dios a quien yo sirvo, tú sirves. Amén. Y a veces creemos más y me van a disculpar en un jarabe, en algo que alguien te pueda dar. Vos te quedas tranquila cuando el doctor te va y te dice, no tiene nada tu hija. ¿Verdad que sí? Tu hijo no tiene nada, pero no creemos cuando Dios desata sanidad sobre tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer como Pablo hizo. Levántate y reprende a ese espíritu. Amén. La iglesia tiene autoridad, pero es que la autoridad no la usamos, la fe no la usamos. Usamos la fe para los médicos ñaná, usamos la fe para creer en algo o en alguien, en un hombre mentiroso. Maldito el hombre que confía en el hombre.
cuesta escuchar, iglesia. Pero es que es así, porque a veces nos atamos con cosas terrenales, rudimentos de esta tierra, nos atamos y luego no podemos llegar al propósito, porque en el medio se atravesó un espíritu de adivinación. Aleluya. Y el espíritu de adivinación pensamos que es carta solamente. No, son detalles en otras cosas y no nos damos cuenta y nos está atando. Así que, iglesia, tenemos autoridad. Yo creo, vuelvo a decir, creo en las infusiones naturales, pero no creo lo que detrás de esas personas a veces tú te vas, porque no todo lo que brilla es oro. Así que donde un hijo de Dios se va, se mete. Yo me metí de desespero con el pastor. Concluyo, mi hija nunca se curó. Jamás se curaba, siempre le veía con la pancita hinchada y yo haciendo de todo. Pero ¿qué pasa? Yo, Señor, te sirvo, no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? A los 2 años y pico viene, se fractura mi niña. Dios santo, Dios, se fracturó, dice mi nena. ¿Qué pasó? Hasta que Dios en una oración, porque cuando tú llegas al puerto de la oración, y escúchame, iglesia, cuando realmente entras y llegas al destino de la oración, allí papá te va a decir qué es lo que estaba operando en ese primer y segundo día. Esa es una mujer que tiene espíritu de adivinación. Entonces cuando tú estés en la oración, papá te lo va a revelar y al tercer día lo vas a reprender. Gloria a Dios. Eso pasó con Pablo. ¿Por qué no le reprendió en el primer día? No en el segundo, lo reprendió en el tercero. Porque la oración te va a dar el secreto. La oración te va a revelar qué le está faltando a tu hija, qué es lo que se está poniendo en el camino. No todo lo que brilla es oro. Eso Dios hizo conmigo. ¿Y qué me dijo? Donde le llevaste a tu hija le andó, me dijo. Lo que vos le diste de beber en un jarabe que se fue preparado allá atrás, eso la tiene enferma. Así me dijo, empieza a renunciar. Una noche lloré y le dije a Dios, perdóname, Señor, porque siendo una hija de Dios, me fui y le di a mi hija a un médico que le dio algo que no sé qué es. Y perdóname, Señor, perdóname. Empezamos a orar con el pastor. Al día siguiente te puedo decir, mi hija se curó. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Él te revela y Él no quiere que su iglesia esté atada con rudimentos de esta tierra que parece lindo al oído. Ahí te va a curar, ahí te va a sanar. Mentira, te va a atar. Santo, perdónenme, pero es que tengo que decirlo. Si papá en algún momento me confrontó, yo sé que a veces duele escucharlo, pero estamos a veces atadísimos con cosas de esta tierra y en rudimentos innecesarios. Iglesia, confiemos en el Dios poderoso, en ese Dios de Pablo, de Sila, en ese Dios poderoso. Él está, Él es real. Pero para poder entenderlo tienes que llegar a la oración. Ay, les confieso algo, les confieso. Perdón, ya no santo, estoy hablando mal. Le confieso algo. En estos días estábamos conversando con el pastor y yo le dije, yo me dejé de discutir contigo, le dije. Porque a veces nosotros no discutimos queriéndole cambiar a nuestros esposos a nuestra fuerza. Y me dijo él, y sí, me dijo, sí, porque Dios me reveló algo, le dije yo. Y me mira así, ahora ven y sentate acá y contame qué te reveló. Y me dijo, me reveló algo del pasado, de lo más pasado de él, que no voy a decir aquí. Pero me reveló algo de lo más pasado, de lo pasado que le hicieron a él en una madrugada orando y me dijo, eso lo ató y lo nubló el ojo, sácale las escamas, saca aquello que se hizo por él, me dijo. Y empecé a orar yo de madrugada allí, sacando, destruyendo. En esa semana empecé a ver el cambio en él y yo, ¡oh, santo! Lo que por años yo venía peleándome con mi fuerza, después empecé a él ver, yo, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque papá te lo va a revelar. ¿Por qué a veces nos peleamos con nuestra fuerza? Llega al puerto de oración. El mensaje, el título. Llega al puerto de oración. Llega al puerto de oración. Pablo y Sila llegaron a la oración y ahí fue revelado lo que en el camino se le estaba presentando. Amén. ¿Qué se te está presentando por el camino, iglesia? ¿Qué espíritu se te está atravesando por el camino? Que necesitas saber cómo pelear, saber qué espíritu es, pero allá en
en la oración. Por eso es importante la oración de intimidad y de calidad. Yo estoy a favor de la oración en el día, como decía ayer el predicador. Vos podés orar a todas horas, lavando, cocinando. Y hay mujeres aquí que yo suelo compartir con ellas, que en una ocasión lavando, cuando más tareada yo estaba y más me dice Dios, suelta la escoba porque te quiero hablar. Señor, pero ahora tengo que limpiar la heladera, está todo un charco, ya está nadando en el charco allí, con el jabón patinando por el suelo. Señor, esperando un rato, suelta la escoba. Y me fui, me senté en el sofá, y ahí cuando eso tenía el sofá adentro, y empecé a temblar, ahí papá empezó a hablar, y cuando es así yo ya empiezo a notar. Porque papá nos quiere, nos precisa así. Hay momentos en el día que te va a llamar Él, pero también hay momentos donde tú vas a tener que hablar más tranquilamente con el Señor. Y yo le hablo a las mujeres. Yo soy una mujer que ora mucho por las madrugadas. Y no es todos los días. No es, ay, de lunes a lunes, pastora, no. Hay momentos donde duermo bien. Duermo bien, me levanto más temprano con el pastor, con un matecito y ahí oramos. A veces es un bicicleteo porque no hay cuerpo que te va a aguantar así, teniendo criaturas chiquitas. No vas a poder estar orando así hasta las 2, las 3 de la mañana y a las 5 tener que estar de pie. Pero es un bicicleteo. Pero ¿por qué no dejas un tiempo en la agenda para decir 3 veces en la semana? Voy a orar como se debe de madrugada. Le voy a dar un sacrificio a Dios. Voy a llegar al puerto de oración 3 veces en la semana. Y los otros 2 voy a orar nomás un poco menos. Hay que organizarse, iglesia. Hay que tener una agenda espiritual también para las cosas espirituales. Así como llevamos una agenda y una rutina para lo normal. Hay que llegar al puerto de oración porque te das cuenta que en el camino el enemigo se te va a atravesar. Y si no estás llegando al puerto de oración como se debe, te vas a hablar con ese espíritu. Porque te puedo asegurar, pastor, que si Pablo se quedaba, yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Altísimo hijo del Dios poderoso. Sí, porque te va a decir lo que querés escuchar. Atender, el espíritu de adivinación te va a decir lo que querés escuchar. Sí, me dice la verdad. Te va a decir lo que necesitas escuchar. Tu hijo necesita otra cosa. Hace algo. Andate en ese médico ñaná. Escoca tu en vos ahí. La BPA para el US. Anda para esto, anda para lo otro. Ponele la cintita roja. Ponele que esto y lo otro. ¡Agüería del enemigo! Ay, santo Dios. Perdónenme, pero es así. Nos atamos con cosas del mundo y después no vemos los frutos de la oración porque no estamos atados a cosas que nos atan de acá. Es el enemigo que nos salió en el camino. Confiemos en Dios, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que después de ahí se metieron en problemas porque se reprendieron. Decí conmigo, reprendo. La iglesia tiene que aprender a reprender. Reprendo al enemigo, pero para reprender yo tengo que saber qué reprendo. Yo no puedo reprender ¿a qué voy a reprender? Tengo que saber que es un enemigo. Tengo que saber que eso viene de parte del enemigo. Tengo que saber cuando la duda se me atraviesa en el camino. Tengo que saber cuando el temor se me está atravesando en el camino. Tengo que saber cuando es el espíritu malo que se está atravesando en el camino. ¿Para qué? Para el tercer día darme la vuelta. Te reprendo, mujer. Espíritu que está en ella, suéltala. Tenemos que aprender a discernir para poder reprender, iglesia. Tenemos que saber discernir quién es el que me habla. Porque Dios me va a hablar, pero a veces me confundo conmigo y a veces me confundo con el enemigo. Y a veces el enemigo que te está hablando y tú estás quedándote en el camino hablando con el enemigo en vez de reprenderlo. Pablo, pastor, le reprendió. Así que la iglesia tiene que aprender a reprender a ese espíritu. Amén. Amén. Debemos de aprender a reprender, iglesia. A decir que no al enemigo. A decir no, a reprender. Para después él entrar a adorar. Porque él después entró a adorar. Se fueron presos. Le azotaron, le sacaron la ropa a ellos dos. Lo tiraron en el calabozo, pastor. Lo tiraron en el calabozo. Lo tiraron en el calabozo. Y lo azotaron. Y ellos ahí empezaron a adorar. Y adoraron. Y adoraron a medianoche. Y dice
espíritu. Que este espíritu, sin embargo, por reprenderle a este espíritu, le metió en esa cárcel. Que te metan en la cárcel que sea. No, voy a decir no a esto. A esto que digo no me va a traer ciertas consecuencias en el mundo. Que me traiga. Y cuando te venga eso, tú empiezas a adorar. Voy a decir no a este trabajo. Voy a decir no a estas amistades. Y por consecuencia, parece que el enemigo me está azotando. Me viene el mundo encima. No importa. Ahí empieza a adorar. Que papá va a respaldarte. Ese no que dijiste, ese que reprendiste allá, te va a respaldar, te va a sacar de esa cárcel, va a hacer su maravilla en esa cárcel, hará temblar los cimientos del Señor. Amén. Amén. Porque hoy yo no me quiero enfocar de adorarte, me quiero enfocar en reprender. Pablo y Silas, porque pues decimos, Pablo y Silas adoraron, pero antes reprendieron. Supieron discernir. Así que ese discernimiento en momento te meterá en problemas momentáneos y pasajeros, pero después va a haber una gran victoria, Esto me lleva rápido y pronto, porque les quiero hablar rapidito de la viña de Nabot, que se encuentra en Primera de Reyes 21, 3 versículos más. Y con esto concluyo. Hubo un Nabot que dijo no, pastor, y que defendió lo suyo. Primera de Reyes 21, ahí en tu lugar, ¿no? Hacia adelante está. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 21. Acá y la viña de Nabot. Escuchad, 3 versículos más. ¿Cuánto quiero leer? Pasada esta cosa, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Así mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Aleluya. 7, verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú rey de Israel? Levántate, come, alégrate. Yo te daré, decí conmigo, yo, la viña de Nabot de Jezreel. Aleluya. Papá me llevó en esto. Estaba una viña, la viña de Nabot. Nabot era un hombre que había adquirido esta viña en herencia de sus padres. Amén. Y la palabra dice que Nabot tenía la viña cerca del palacio del rey Acab y Jezabel, pastor. Y la palabra dice que a Acab le gustó esta viña, como estaba cerca del palacio de él. Entonces se fue y le dijo, Nabot, vendeme, porque no le dijo vendeme tu viña, yo te voy a dar dinero, te voy a pagar lo que vos me pidas, porque yo quiero para hacer un huerto de legumbre, le dijo Acab. Y sale Nabot, se para y se planta y le dice, no te voy a dar, vive Jehová, que Dios me guarde de venderte algo que mis padres me han dado. Porque antes, en la ley, pastor, cuando una persona, un hijo, una hija recibía por heredad algo de sus padres, no lo podían vender. Decí conmigo, no lo puedo vender. Lo que viene de Dios, lo que viene de tus padres celestial, vos no lo podés negociar. Decí conmigo, no se puede negociar. ¿Qué es lo que no se puede negociar? Lo que viene de Dios no se negocia, iglesia. Y en este caso Nabot, su viña era de sus padres, algo que según la ley la amparaba. Por eso Acab no se va, no le dice como rey, salte de aquí, fuera. No, porque no podía, porque había leyes que amparaban a Nabot y era algo de herencia de él. Entonces viene triste Acab. Viene triste, se va, se acuesta entristecido, no quiere dormir, no quiere comer, no, está ahí triste. Y viene Jezabel y le dice, ¿qué te pasa, rey? ¿Por qué no comes? Y sale y le dice él, es que acá, Nabot, el de la viña de acá al lado, no me quiere vender su viña y estoy triste por eso. Yo te daré, en el versículo que leímos. Espera un ratito, yo te voy a dar. Porque ahí opera un espíritu jezabélico. Sobre eso vamos a estar hablando después mejor. ¿Por qué? Porque estoy estudiando sobre lo que es el espíritu jezabélico. Y es profundo, iglesia. Y no es como pensamos nomás. Amén. Y no es solo en mujeres, es en varones también. Así que hay que atender. Pero acá la cuestión está en que Nabot se plantó y dijo, no te voy a vender. Y después Jezabel se levanta y arma un plan.
necesidad, tenía hambre Esaú. Toma este platito de lenteja. Ay, bien rojo tu guisito, con salsa rojita. Ay, tengo hambre. Y sí te voy a vender mi progenitura. Te lo doy. ¿Por qué? Porque lo tengo por poco, porque no entiendo que tiene valor. Tienes que saber que lo que viene de parte de Dios tiene valor. Lo que Dios te dijo tiene valor. Tú eres de valor. Entonces lo que viene de parte de Dios tiene que aprender a cuidarlo y no soltarlo, no darlo. Tiene que defenderlo hasta la muerte. Pero a veces no le defendemos hasta la muerte a nuestra familia, no defendemos hasta la muerte a nuestro esposo, no defendemos hasta la muerte a nadie, porque no entiendo, porque no quiero, porque no me da la gana. Y negocio, porque viene con la voz de contenda, Imagínate, te voy a pagar el doble de él. Y pensándolo ahí, yo tengo necesidad, cuentas que pagar. Voy a negociar contigo, Señor, el diezmo. Ay, Señor. Voy a pagar lo otro porque estoy necesitando. Pero el diezmo viene de parte de vos. Pero por una necesidad, por un apriete, no te doy. Ay, Señor, voy a negociar esta parte de todo. Tiene que aprender a no negociar con el enemigo. No negocie lo que viene de parte de Dios con él. Amén. Amén. ¿Cuántos Nabot se van a levantar a pelear por lo que es de Dios? Amén. Por lo que es de Dios. Amén. Por lo que viene de Dios. Si viene tu familia de Dios, es una herencia. Peléalo. Tus hijos son herencia de Jehová. Pelea por tus hijos. ¿Dónde? Puño a puño. No. No, iglesia. En oración. Pelea por tu esposo. Empieza a orar por áreas de su vida. Dios te va a revelar cosas del pasado, de lo más pasado. Corta la cabeza del enemigo. Reprende en el nombre de Jesús. Y empezarás a ver la gran victoria. Amén. Amén. No negociemos porque está ahí el espíritu jezabélico. Acá se aparece Jezabel. Tengo 5 minutos. Aquí se aparece Jezabel. Y esto vamos a profundizar después. Porque el espíritu jezabélico es el espíritu de seducción. Sí. Es el espíritu que se pinta demasiado y es demasiado ostentosa. Y sí. También es el espíritu que quiere gobernar, el que quiere estar encima del gobierno, el que quiere la autoridad y el liderazgo total. Sí. Jezabel opera en mujeres. Sí. Opera en varones. Sí. Porque a veces pensamos que el espíritu jezabélico es en mujeres nomás. No, iglesia. Es en varones. Porque es un espíritu, decimos amigo, es un espíritu. Porque el espíritu de seducción no tiene solo las mujeres. El espíritu de seducción también tienen los varones. Porque es un espíritu. Amén. ¿Qué pasó rápido, así para concluir nomás? El espíritu jezabélico es aquel espíritu que opera cuando hay una capa. ¿Y cuál es la capa? La capa es el que está dormido, triste, acostado. No me quieren dar la vida. Pastor, no me quisieron dar. Me voy, no me quieren, todos me odian. Mejor me como un saco. Se va, se acuesta, llora. Y después viene que saber qué te pasa. Y no estoy así, no puedes. En otras palabras, estaba acostado sin hacer nada. Entonces el espíritu jezabélico se levanta y hace. Jezabel es aquel espíritu que hace cuando no debe de hacer, que se levanta sobre su autoridad cuando no debería de levantarse. Amén. Amén. En el caso de los matrimonios, yo soy esposa del pastor. Cuesta. Pero cuando uno es de influencia buena, decí conmigo de influencia buena, de influencia para el reino, ahí no entra Jezabel, iglesia. Pero sí entra el respeto, porque yo tengo que respetarlo, porque yo tengo que amarlo, porque yo tengo que sujetarlo. Por ejemplo, pasa el culto, pasa ya las horas del culto, y a veces yo, en mi carácter, vengo de hacia allá, pastor, ya es la hora, porque soy idónea de él, y él capaz no se está notando la hora, y hay que empezar el culto, y la idónea está para eso. Pastor, mi amor, el culto, sí, claro. ¿Por qué? Porque soy de influencia buena para el reino, amén. Pero el espíritu jezabélico opera. Ay, cuando mi marido lo hace nuevo, hacia tu allá. No me interesa, ay, este hijo indio, pastor me va a retar. Este hijo del diablo, que está ahí acostado y no hace nada, entonces yo me levanto a hacer. Ahí opera un espíritu jezabélico.
porque no debemos de hacer así, mujeres. Somos idóneas, orar, insistirle, pero respetarlo. Hay que saber cómo hablarle. Yo pasé por allí a este varón y él sabe. Y 2 veces ya son que, gloria a Dios, porque yo venía orando en la Biblia y le decía, Señor, yo soy una idónea buena, le decía a Dios. Porque siempre hay que tener esa autocrítica, amén. Hay que tener esa autocrítica y preguntarse, Señor, yo estoy haciendo una buena labor. ¿Qué me falta mejorar? Si me falta mejorar algo, decime que, Señor. Y en 2 ocasiones Dios ya me habló, eres la idónea perfecta para Él. Y yo, gracias, Señor. Porque aquí ya una ocasión lo dijo así el profeta y en hace poquito volvió a decir, ella es una idónea perfecta. Y yo, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hay que saber ser una buena idónea para que el espíritu jezabélico no opere. Y tú, varón, tienes que aprender a tomar tu sacerdocio. Porque si no va a entrar el espíritu jezabélico. Va a entrar, hay que aprender a tomar el sacerdocio. Y ahí está el problema, pastor. Cuando el varón se levanta y dice que yo soy el sacerdote, cállate, no opines, no digas, no me hables. Vos no tenés que por qué saber nada. Mentira del diablo. Decí conmigo, mentira del diablo. Porque no es así, iglesia. Yo soy idónea de él, yo lo voy a respetar. Pero hay cosas que en la habitación, después cuando mis hijas no están y todos los demás hablamos, conversamos y con respeto me dirijo a él y le digo, esto no me pareció, porque no me comentaste, porque así, y lo mismo él. Y empezamos a conversar y a hablar, pero a veces uno piensa, el espíritu de acá yo no quiero. Ese espíritu tipo dominado, entonces yo me levanto, porque yo soy sacerdote, y empezamos a humillar a la mujer, y ahí no es. Decí conmigo, ahí no es. Porque no es que la mujer no va a hablar, porque Pablo decía a la congregación, en una ocasión le dijo, pastor, callen las mujeres. Pero le estaba diciendo, no porque callen, porque las humillaba o no quería, no es porque su opinión no valiese, es que según el contexto, ellos todos estaban reunidos en un aposento, en un lugar donde había mucho bullicio. Y las mujeres somos muy bulliciosas. Y estaban, ¿y qué está diciendo Pablo? ¿Y qué está pasando? Y entonces ahí Pablo, hey, ustedes mujeres, que sea explicármela. En otras palabras, pero eso se agarra mal para humillar a la mujer, para decir que la mujer no tiene dones, para decir que la mujer no puede predicar, para empezar a decir un montón de cosas, y no es así. Así que varones, tomar el sacerdocio no es ser machista. Decí conmigo, no es ser machista. No es que la mujer no hable, no opine, no sepa, no nada, y que no diga luego nada. No, mentira. Y ustedes mujeres, nosotras, la cuestión está en saber honrar al varón. Decí conmigo, honrar. Si no es cristiano, yo tengo que aprender a honrarlo. Él fue ganado a través de honra, no de palabra. Jamás yo le gané a él con palabras. Y yo dije, mujer, nunca te prediqué. Él lo puede testificar mejor. Jamás le prediqué. Con mi honra yo lo gané. Él era argel y yo venía y le cocinaba. Sí, mi amor, está bien, me dolía, lloraba. Eso no te va a impedir que llore. Lloré, oré y le dije, convertilo, Señor. Yo ya no doy más. Muchísimas veces dije eso. Pero así también me levantaba y después le servía otra vez. Y él vino después me dijo, sí, realmente vos no eras así. Y fue la honra y el respeto que lo ganó. Así que ahí uno entiende que no es, ahí no opera el espíritu jezabélico. Y eso vamos a dejar en punto suspensivo, porque el espíritu jezabélico es aquel que se levanta, es aquel que es profundo, que vamos a dejar para otro estudio, amén. Porque es muy interesante, porque estuve investigando sobre esto. Y es bastante interesante, amén. Así que, pero a lo que voy y concluyo, iglesia, es que podamos discernir y reprender. Decí conmigo. Discernir y reprender. Después voy a entrar a adorar también. O entrar adorando, pero aprender. Voy tu adoración, porque también la adoración es importante. Ya concluyo. Porque a Josué le dijo Dios, pastor, cuando iban a pasar el Jordán, cuando iban a pasar, le dijo, alisten a los adoradores, a los sacerdotes y levitas, y vayan enfrente. ¿Quiénes? Adoradores y levitas. Porque la adoración es importante. La adoración y los levitas, vayan enfrente. El pueblo atrás, iban a pasar Josué, ya el Jordán. Y cuando los levitas y los adoradores toquen su pie en la ribera del Jordán, el río se va a abrir. Amén. La adoración es importante, pero la adoración
una iglesia y una generación de adoradores, de oración, de discernimiento se activa en esta noche en el nombre de Jesús. Llegaremos al puerto de la oración. Ponete de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar. Gracias, Jesús. Vamos a estar orando aquí en una adoración. Aleluya, vamos a llegar al puerto de la oración, reprendiendo todo espíritu que me esté atacando en el camino. Levanta tu mano, iglesia, y pídele a Dios en esta hora discernir qué espíritu te está atacando. Porque a veces queremos que el profeta venga a decirme qué espíritu me ataca. A veces pensamos que el profeta me tiene que venir a decir qué espíritu me ataca. Pero es que Dios te lo va a revelar a ti. Te lo va a revelar en el camino. Te lo va a revelar en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, mi Dios poderoso, con tu ayuda, Señor, estamos delante de ti. Danos ese discernimiento. Danos, Señor, esta autoridad para poder reprender todo espíritu que me esté atacando. Todo espíritu que me ataca y luego se quiere amistar conmigo y se quiere hacer fortaleza en mi mente. En esta hora es sacado. En esta hora toda fortaleza cae. En el nombre de Jesús de Nazaret es reprendido, es sacado de mi vida, del camino, de mi familia. Todo lo que estaba operando empieza a reprender, iglesia, porque tienes autoridad. Levanta la mano y empieza a reprender ese espíritu que te estaba atacando. Empieza a reprender, iglesia. Sale ahora en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, Padre. En esta hora atacando mi familia, mi casa, toda baja autoestima en esta hora. Sale en el nombre de Jesús. Todo espíritu que me atacaba en la mente, sale en el nombre de Jesús. Sale ahora. Todo espíritu, toda falta de perdón, toda raíz de amargura en esta hora de mi vida, sale en el nombre de Jesús. Todo el rudimento de esta tierra que me tenía atado, Padre, a averías, en esta hora yo lo renuncio. Decí conmigo, iglesia, yo lo renuncio. Esta noche papá va a liberar a tus hijos. Si tú le diste sin saber en el pasado a tus hijos, lo llevaste a una médica en esta hora papá te lo va a hacer recordar y empieza a romper eso, empieza a cortar aquello, empieza a cancelar en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que existe en tu ignorancia, en esta hora, Señor, sale huyendo, declaramos sanidad sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia en esta hora, que son sanos por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, por la sangre tuya, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, Padre, en esta hora sea libre nuestra mente, sea libre nuestro corazón, sea libre nuestro andar, nuestro camino, ante todo espíritu que nos atacaba en el día a día. Hay espíritus, iglesia, que atacaban durante el día. Disciérnelos y repréndelos tú, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo desánimo sale huyendo ahora, toda tristeza sale huyendo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a declarar en victoria, a renunciar. Renuncio a pensamientos que no son tuyos, Señor. Renuncio en esta hora lo que no proviene de ti. Renuncio ahora, a todo lo que te acaba, en el nombre de Jesús en el camino. En esta hora yo lo renuncio, lo reprendo y soy libre. Las ataduras son libres, las cadenas salen, los cepos salen, se abre la cárcel. Se abre la cárcel ahora, en el nombre de Jesús, y allí se cumple tu palabra. Serás salvo tú y tu casa, serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué serás salvo tú y tu casa? Porque vas a reprender, aleluya. Y reprenderás, serás salvo tú y tu casa. Reprenderás. Empieza a reprender, iglesia. Y rebashenda en esta hora. Serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. En el nombre de Jesús, mis hijos en esta hora son libres. Mi casa, Padre, es libre de toda enfermedad, de toda maldición generacional. En esta
Gracias, Señor. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. En esta hora nos declaramos, Señor, en cadenas rotas, libre, libertad, libertad, libertad financiera, libertad en la salud, libertad, Señor. En el nombre de Jesús profetizo ahora, libertad en esta hora. Rebocheta. Gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Jesús.